¿Estás escuchando? COPE Ellín 90.6 FM. José Aurelio Martínez. Muy buenas tardes, saludos. Son unos cuantos segundos los que pasan de las 6 en este 21 de enero de 2025. Entramos en esta propuesta radiofónica que les hacíamos desde hace ya unos cuantos días cuando les comentábamos que hoy, en este horario de 6 a 7 de la tarde, íbamos a hablar de inteligencia artificial. Algo que sin duda a muchos nos está desbordando porque no hacemos nada más que oír asuntos relacionados con la inteligencia artificial y hay veces pues que no sabemos muy bien de qué estamos hablando. Hoy, mira, por ir alguna de las noticias importantes de actualidad, hemos conocido que la UNESCO va a dedicar el Día Internacional de la Educación precisamente a la inteligencia artificial y desde la UNESCO pues piden a todos los países, a todos los Estados miembros de la UNESCO que inviertan en información del profesorado y estudiantes para hacer un buen uso de esta tecnología en la educación. Por lo tanto, estamos hablando de algo sin duda importante que forma parte de pues nuestra sociedad hasta el escalón más importante incluso. Hoy vamos a hablar de inteligencia artificial y como ya les he comentado a lo largo de nuestra programación en varias ocasiones, vamos a contar con María Jesús López, que ya está con nosotros aquí en los estudios. María Jesús, bienvenida. Pues bien hallado. He vuelto aquí a los estudios de hace mucho tiempo. ¿Te acuerdas? Sí, muchos días nos veíamos aquí, tú ahí y yo en este sitio que era mi sitio. Vamos. Le he recordado a los oyentes en muchísimas ocasiones que, lógicamente te conocen perfectamente porque en tu anterior etapa dedicada al mundo de la política como concejala en el Ayuntamiento de Ellín, pues nos visitabas muy a menudo y llegó el momento de abandonar la política y a mí me gustaría un poco por poner en situación a nuestros oyentes que nos cuentes un poco qué ha sido de tu vida desde entonces. Bueno, pues mi vida, justo terminar la política, pues me jubilé. Ya tenía muchos años, de hecho en la hoja de cotización me faltaban 10 meses para tener 50 años cotizados, no está mal, ¿no? Empecé muy joven, pero el tema es que, bueno, me jubilé, pero siempre pensé en hacer cosas, ¿no? Ahora te he dado aquí un pequeño regalo de la red de cibervoluntarios, que es una red de voluntariado para explicar cosas de tecnología pues a gente joven, a gente mayor, a gente en general, y es una red de voluntariado muy potente. También pues quise volver entre comillas a los orígenes, sabes que yo estudié ingeniería y bueno, pues me ofrecieron participar en un curso de Google para 50 mujeres, se llamaba Más Mujeres en IA, pues en junio, entre mayo y junio del año pasado, que tenía que subir todas las semanas, 8 semanas intensivas, con una formadora increíble, se llama Conchita, de Google, y nos abrió las tripas, o más que las tripas, el cerebro ese de la inteligencia artificial que todo el mundo habla, igual que para la máscara de ojos se llama Rimmel, pues a todo el mundo habla de ChatGPT, pero ChatGPT es una de las muchas que hay, o sea, en Google tiene Gemini, bueno, y otras, y BART, y hay muchas más, ¿no? Y eso me dio un poco decir, oye, yo creo que es bueno intentar hacer un poco lo que se llama apostolado, o sea, intentar explicar a la mayor cantidad de gente qué es esta cosa nueva que ha llegado, en qué nos puede afectar y cómo tenemos que tomar el control. Y eso es muy importante, porque lo peor de una tecnología es que dejemos que vaya sola y que nosotros no hagamos nada, no tomemos el control. Y a eso me he estado dedicando estos meses. Bueno, aparte de cuidar a mis nietos, que ya tengo 2, y a mi familia Isabel y estar por aquí, y a mis hijos, pero que el tema es eso, es explorar un poco, rascar un poco en todo esto de la inteligencia artificial. Que no echas de menos la política. Sí. Bueno, lo he hecho desde el punto de vista que donde realmente se pueden cambiar las cosas de verdad es desde dentro, pero radicalmente. Pero también se pueden cambiar las cosas para mal, o sea, quiero decir, tanto para bien como para mal, o sea, puedes hacer todo el esfuerzo
muy grande hacia un lado y después otros que hagan un esfuerzo para otro lado y después el efecto es que dos fuerzas iguales se anulan y aquí esto no se mueve de sitio, ¿no? Pero bueno, dejemos la política, como me preguntaba el otro día si me dedicaba a la política, digo, no, lo único que me queda es la religión, pero creo que a cura no me voy a meter, ni a monja tampoco, pero no, yo creo que ahora vuelvo a la sociedad civil, por así decirlo, pero eso no quita que intente usar pues las habilidades que tengo, los conocimientos que tengo para intentar ayudar a la gente, ¿no? Tanto en las charlas de cibervoluntarios como en esta conversación que tengo contigo y espero que llegue a mucha gente para que entienda qué es lo que tenemos ahí, qué es eso que tenemos que le llaman IA. Vamos a intentarlo, vamos a intentar que nuestros oyentes saquen una idea más o menos clara del programa de hoy. No sé si conocías la información que he comentado de la UNESCO, de dedicar a la inteligencia artificial el Día Internacional de la Educación. Sí, pero es que además no solo es eso, o sea, ten en cuenta que ahora la inteligencia artificial está en todos los saraos. Ayer mismo el presidente del gobierno lanzó una iniciativa sobre inteligencia artificial en España, en español y de código abierto. Eso es muy importante. O sea, que sea abierta, o sea, que todo el mundo la pueda usar. No que haya que pagarle a alguien una determinada cantidad de dinero por el uso, no por los recursos, que eso siempre se tiene que pagar. Entonces hay un trabajo muy intenso también sobre para qué puede servir la inteligencia artificial y lo importante que tiene tomar el control. Tomar el control no significa prohibir cosas o directamente eso, sino empezar a usarlo de la manera positiva, porque como ya veremos cuando le preguntemos, vamos a una inteligencia artificial, pues hay cosas buenas y hay cosas que pueden ser bastante menos buenas y bastante más peligrosas, pero el tema aquí, lo importante es tomar el control, pero aparte de eso, y a nivel de noticia internacional, por primera vez una tecnología recibe 2 premios Nobel. El premio Nobel de Física se ha entregado a 2 científicos de datos sobre inteligencia artificial y el premio Nobel de Bioquímica o de Química, creo, a un biólogo por una aplicación de inteligencia artificial específica para los aminoácidos o las proteínas, no sé qué cosas, porque yo no sé, pero que ha ayudado a poder encontrar soluciones para enfermedades, ¿no? Que ese es uno de los campos donde se trabaja. Claro, que la UNESCO hable de ello, que los premios Nobel hablen de ello, que esté en boca de todos, que el presidente del gobierno, bueno, y que España y la Unión Europea dedique dinero a ello. Bueno, pues tenemos que ponerlo a las pilas y saber qué es eso de la inteligencia artificial, ¿no? ¿A qué nos estamos refiriendo? Porque ha pasado desapercibido, lleva mucho tiempo la inteligencia artificial en nuestras vidas, pero ha empezado a salir a la palestra cuando podíamos hablar con ella, con ChatGPT, que se lanzó pues igual a finales o mediados de 2023, o sea, ya ha pasado casi un siglo y cada semana hay una nueva versión y cada vez pues más bestia, por decirlo así. O sea, todo el mundo que habla de estas cosas dice, me vuela la cabeza, no sé, es una cosa que dicen los jóvenes esos, pero que la realidad es esa, la realidad es que cuando empiezas a comunicarte te sorprende. A mí me sorprendió muchísimo, me sorprendió muchísimo cuando me empecé a comunicar y me sorprendió muchísimo cuando me explicaron en Google de dónde había salido esto, o sea, cómo se había conseguido. Y donde me dijeron, y voy a dar una cosa, que en todos los libros, en la mayoría de los libros de inteligencia artificial, hay una referencia a un premio Nobel español. ¿Sí? Sí, hay una referencia a un premio Nobel español. No tenemos tantos, y es bastante fácil decir qué premio Nobel español puede estar relacionado con la inteligencia artificial. A ver, si llame la audiencia, si lo sabe. Bueno, vale, lo planteamos un poco como, bueno, como concurso. Pero después pero que sí, y además explicaré el porqué. Y lo explicaremos más adelante si alguien llama para ver qué premio Nobel español puede tener relación o está relacionado con el desarrollo de la inteligencia artificial. Muy bien. Bueno, yo he presentado solamente a María Jesús, pero ahí en el estudio hay solamente un ser humano, pero hay otro invitado, otra invitada, que se llama Gemini. Y estará con nosotros también durante el programa. No sé exactamente qué cota de programa le vamos a dar, pero el caso es que va a ser muy interesante darle forma a esto que llamamos inteligencia artificial, porque va a ser una contertulia más del programa. Sí, hola Gemini, ¿te puedes presentar? Hola a todos los oyentes de Radio COP Elin. Soy
adelante que está transformando la forma en que creamos, experimentamos y entendemos el arte. Fíjate, eso es, va a participar y lo va a hacer de una forma que incluso pues puede llegar a sorprendernos a todos, ¿no? Porque, en fin, va a ser totalmente autónoma, ¿eh? Nosotros no le hemos dicho nada, ni le hemos preparado ningún guión, ni nada por el estilo, con lo cual seguro que nos va a sorprender. Ella es Gemini, ¿eh? Ya les presento a esa voz que escucharán también en este programa. Bueno, María Jesús, un poco así para entrar en materia y para que nuestros oyentes más o menos tengan claro qué es esto de la inteligencia artificial, intenta explicárnoslo, pero de forma muy sencilla que podamos entenderlo todo, y algo importante que ya planteamos desde el principio, porque a algunos puede darle un poquito, yo lo decía esta mañana con estas palabras, un poquito de yuyu, esto de la inteligencia artificial. Partimos de la base que es amiga, es enemiga, será positiva, será negativa. Inteligencia artificial. Comenzamos. Bueno, pues primero, ¿qué es esto de la inteligencia artificial? A mí también me gusta usar las siglas de IA como inteligencia aumentada. Por primera vez se ha conseguido, igual que durante el desarrollo de la humanidad, pues se había controlado el fuego, se había controlado la fuerza, teniendo máquinas, podíamos ir más rápido, podíamos incluso volar, pero donde se nos resistía bastante era en una función que parece que es exclusiva de los seres humanos, o bueno, de los animales en general, de los seres biológicos, que es un poco el raciocinio, el saber interpretar cosas y responder respecto a eso. Y eso es lo que se le llama inteligencia artificial. Hasta ahora las máquinas, los ordenadores, eran muy potentes, eran capaces de hacer cosas, pero no eran capaces de aproximarse ni siquiera a nada del raciocinio humano. ¿Por qué? Porque no estaban pensados como estaba pensado un cerebro. No vamos a abrir, porque espero que un oyente diga cuál era el premio Nobel y por qué, pero básicamente lo que se ha conseguido de unos años para acá es simular de manera electrónica o de manera informática la capacidad que tiene el cerebro humano de interrelacionar cosas, de interconectar cosas. O sea, lo que tiene la cabeza o el cerebro de neuronas, pues hacerlo mediante neuronas artificiales, ¿no? Entonces, esas neuronas artificiales se les entrena exactamente igual que se les entrena a un niño, o se entrena, por ejemplo, a mi nieto, a un niño pequeño. Lo que pasa es que de manera masiva, y además son muchas, y a partir de ese entrenamiento son capaces de hacer cosas que incluso sorprendieron a los propios científicos. O sea, los científicos cuando empezaron a trabajar con redes neurales, le llaman profundas, mediante entrenamientos masivos no supervisados, o de entrenamientos, pero cuando digo entrenamientos masivos es darle pues toda la enciclopedia, absolutamente todo Internet, o sea, dárselo y que lo lea, que lo analice. Igual que nosotros leemos, pues también que lo lea, de una manera muy especial, pero que lo lea. Y eso iba rellenando esa red neuronal. A partir de que esa red neuronal ya estaba entrenada, entonces ya estaba totalmente entrenada, se le empezaron a someter a preguntas, y esas preguntas obtenían respuesta en función de las interconexiones de la red neuronal. Lo sorprendente del asunto es que las respuestas empezaron a ser coherentes y empezaban a ser incluso creativas, ¿no? A veces no, a veces alucinan, pero empezaban a ser creativas. Y por eso, a esto que hay inteligencia artificial ha existido siempre, algoritmos de inteligencia artificial mediante estadísticas se han usado en muchas cosas desde hace mucho tiempo, pero esta de la que estamos hablando, con la que hemos hablado hace un minuto y seguiremos hablando, se llama inteligencia artificial generativa. ¿Por qué generativa? Porque cada vez que le preguntemos algo o le sometamos a un reto, va a generar una respuesta, y esa respuesta es única. Y repito, es única. Se puede parecer a otras, ¿no? Pero no la copia de ningún sitio. Dice, no, es que como tiene toda la información del mundo, lo copia. No, tiene toda la información del mundo, pero eso le sirve no como información, sino le sirve para rellenar esa red neuronal, le sirve para aprender. Una vez que haya aprendido, es capaz de generar contenido. Y eso es lo sorprendente. O sea, pensemos de manera simple que sea una extensión de nuestro cerebro. Nuestro cerebro tiene no sé cuántos millones de neuronas, naturales, evidentemente, y este bicho tiene
como 100 o 1000 veces más neuronas artificiales que funcionan un poco distinto, no son tan eficientes como las nuestras y sobre todo no consumen tan poco, consumen mucho, pero son capaces de extender nuestras capacidades. Y eso es lo positivo, o sea, extiende nuestra capacidad, en este caso, de razonar. Igual que un operario de una obra es capaz de hacer una obra ahora usando máquinas. O sea, esas máquinas extienden la capacidad de ese operario para hacer determinadas cosas en una obra, que antes se darían muchos peones. Pues esto igual, pero en este caso está afectando a algo que creíamos que era solo nuestro, que era la capacidad de raciocinio. ¿Vale? Y insisto, raciocinio. O sea, no dice, no, pues no tiene alma, no, es que el alma no levanta pesos, o sea, ni escribe poesías. Son lo que sabemos, los circuitos que hay. O sea, evidentemente, bueno, podemos creer o no en Dios, pero eso es otra historia. Estamos hablando de cosas bioquímicas que pasan en el cerebro, electroquímicas, y cosas, en este caso, electrónicas y de información que ocurren en las máquinas, como es Gemini. Pero un poco es eso, es la extensión de nuestro cerebro, y así debemos tratarlo. O sea, debemos tratar a todos los asistentes. A partir de ahora me gustaría llamarle asistentes, a estos asistentes que nos hemos puesto o que nos ponen a nuestra disposición como esa extensión de nuestra capacidad de razonar. Antes ha contestado algo que decía Gemini, que nos va a ayudar sobre el arte, porque le hemos hecho una pregunta de arte. Y claro, ha cogido el contexto anterior. Para probar hemos hecho la pregunta de arte, pero haremos más preguntas. Pero en cualquier caso, es eso. O sea, artistas pueden usar inteligencia artificial para mejorar su arte. Escritores para mejorar su capacidad de escritura. Y así sucesivamente. Ingenieros ya lo están haciendo para mejorar su capacidad de hacer cosas. Ahora mismo, los que están usando muchísimo la inteligencia artificial son los informáticos. ¿Y han despedido a alguno por culpa de eso? Bueno, sí, probablemente sí, haya despedido unos cuantos, pero la realidad es que son los que más lo usan, porque les permite ser muchísimo más eficientes. Pero claro, el control final siempre está en la persona, en el humano, y eso te lo dice siempre. Cuando cualquiera use una aplicación de esta y le hagas una pregunta, pone un disclaimer, o sea, una parte de abajo dice, bueno, yo soy un modelo de lenguaje, o sea, yo digo lo que tengo ahí, pero es tu responsabilidad completarlo o ver si me he equivocado o no me he equivocado, ¿vale? O sea, si las fuentes en las que se le ha entrenado no son fuentes muy fidedignas, por decirlo así. Bueno, pues interesante. Lo que sí vamos comprobando entonces es que aquello que nos va llamando la atención en cada momento, pues no sé, a mí por ejemplo en su momento me llamó mucho la atención cuando tú en un buscador ponías cualquier cosa y te aparecían un montón de páginas web y un montón de información. Me llamó mucho la atención también cuando aquello, pues iba un pasito más allá y nos daba esa información con voz, pero claro, ya estamos hablando que podemos interactuar de una manera prácticamente plena con estos asistentes, ¿no? Esto quizás es lo que nos está costando asimilarlo, ¿no? Sí, lo más sorprendente es que de repente veamos que una máquina es capaz de entendernos. Claro. Incluso es capaz de equivocarse cuando le decimos algo que no es correcto. Por ejemplo, a la mayoría, al 99%, les costará mucho pronunciar la palabra Hellín. ¿Por qué? Bueno, porque no ha sido entrenado para eso. Y entonces dirá Hellín o algo parecido, ¿sabes? Pero eso es normal, porque yo cojo a mi nieto, que está aprendiendo a hablar, y no dice abuela, dice Abela. Entonces, ¿por qué? Bueno, pues por eso, porque su procedimiento de adquisición de lenguaje es en base a un montón de entrenamiento, por un montón de, en este caso, de fuentes de entrenamiento donde Hellín no figuraba mucho, y sobre todo su pronunciación, ¿no? Que le puede costar más. Pero dicho esto, lo que es sorprendente es que nos podamos dirigir directamente, como hemos hecho ahora, y además que pueda establecerse un diálogo. O sea, en un momento dado te puede preguntar, ¿quieres que extienda la pregunta o quieres que, por ejemplo, si ahora iniciamos un diálogo con Gemini, le podemos decir que ella inicie el diálogo, o sea, que nos pregunte y nosotros contestamos, y en función de eso se establece un diálogo. Y ese diálogo yo creo que es importante, porque no es lo mismo teclear en un cacharro, en una aplicación o en lo que sea, o
o vete tú o jugar a un videojuego, que empezar a interactuar con alguien que te entiende, o que parece que te entiende, que te contesta y que inicia un diálogo posterior. Y yo creo que de aquí a pronto lo que veremos es ese tipo de asistentes personales por encima de los buscadores. Entonces, cuando tú vayas a buscar y ya no le digas quiero buscar tal cosa, tal canción, ya incluso te recuerde que ya le has preguntado eso más veces, que ya lo has dicho antes y que la última vez le corregiste porque no había entendido muy bien qué canción quería buscar o a quién se refería cuando estábamos buscando. Y yo creo que eso es lo bueno, ese tipo de interacción que yo estoy convencida de que puede servir mucho incluso para personas mayores que les cuesta mucho conseguir a alguien que dialogue con la persona, pues igual van a poder tener un asistente personal que tendrá la mayor paciencia del mundo, que nunca le va a decir, oye, que me está repitiendo lo de las batallitas de hace mucho tiempo, y que tendrá mucha paciencia y seguirá preguntando y seguirá recordándole lo que esa persona le dijo hace 2, 3, 4, 5 días, ¿no? Entonces, uno de los aspectos donde la inteligencia artificial puede estar, sobre todo la que dialoga, es en personas mayores, en personas, yo que sé, con Alzheimer o con problemas de autismo. Esas personas que les puede costar mucho comunicarse con una persona, porque básicamente parece que no pensemos igual y sobre todo que no tenemos paciencia, o sea, rápidamente damos por faena, pues puede que les ayude. Y si le preguntáramos a Gemini qué es exactamente la inteligencia artificial, ¿qué nos diría ella? Bueno, pues vamos a hablar de ella. Vamos a preguntarle. Venga, vamos a que actúe con nosotros. Hola, Gemini. Mira, aquí surge la pregunta más básica. ¿Puedes explicar con tus palabras, de manera sencilla, como experta en inteligencia artificial, qué es la inteligencia artificial? Claro, imagina que la inteligencia artificial es como un cerebro superpoderoso que puede aprender y resolver problemas como los humanos, pero mucho más rápido y con acceso a muchísima más información. Por ejemplo, yo puedo analizar millones de textos para aprender a escribir historias, traducir idiomas o responder a tus preguntas como lo estoy haciendo ahora. Es como tener un asistente increíblemente inteligente a tu disposición. Muchas gracias. El tema del asistente precisamente es lo que hemos hablado antes, lo que estábamos reflexionando. O sea, no nos has copiado. Pero, ¿podrías profundizar un poco más sobre las ventajas que tendría el que asumamos la inteligencia artificial y también los problemas? Claro, profundicemos un poco más. Ventajas. Nuevas formas de expresión. La IA puede generar arte de formas que antes eran imposibles, como música algorítmica o pinturas creadas por redes neuronales. Esto abre un mundo de posibilidades creativas. Colaboración humano-máquina. Los artistas pueden usar la IA como una herramienta para potenciar su creatividad, como un pincel inteligente o un compositor virtual. Democratización del arte. La IA puede hacer que el arte sea más accesible, ya que cualquiera puede usar herramientas de IA para crear arte sin necesidad de habilidades técnicas avanzadas. Desafíos. Originalidad y creatividad. ¿Hasta qué punto el arte creado por IA puede considerarse verdaderamente original y creativo? ¿No es simplemente una combinación de elementos existentes? Derechos de autor. ¿Quién posee los derechos de autor de una obra creada por IA? ¿El programador, el usuario o la máquina misma? Reemplazo de artistas humanos. ¿Podría la IA llegar a reemplazar a los artistas humanos en el futuro? ¿Qué implicaciones tendría esto para la economía creativa? Sesgos y discriminación. Los algoritmos de IA se entrenan con datos, y si estos datos reflejan sesgos sociales, la IA también puede perpetuarlos en sus creaciones artísticas. Estos son solo algunos de los muchos aspectos a considerar. El impacto de la IA en el arte es un tema complejo y en constante evolución. Lo centra un poquito, voy a comentarlo con los oyentes, lo centra un poquito en el arte porque antes de comenzar el programa le he planteado a María Jesús que una oyente esta mañana me decía que le resultaba interesante el programa y a ver si podíamos hablar de la repercusión que podría tener con el paso de los años esto de la IA en el mundo del arte, en la pintura en particular, pero bueno, en el arte en general, ¿no? Y por eso ella sigue un poco pensando que es parte importantísima del programa de hoy. María Jesús.
Sí, efectivamente. Pero por eso, Gemini, ¿por qué no nos hablas en qué puede afectar en la industria y sobre todo, a ver si nos podemos centrar en Ellín, donde estamos, que es una economía rural? Entonces, ¿en qué puede afectar, tanto en positivo como en negativo, en una economía que se basa fundamentalmente en el sector primario? Claro, en el ámbito rural, la IA puede ser una herramienta muy poderosa. Pensemos en la agricultura, que es tan importante en el IN. La IA puede optimizar los cultivos, predecir plagas y hasta crear fertilizantes personalizados para cada planta. Esto se traduce en mayores rendimientos, menos desperdicio y en última instancia más ingresos para los agricultores. Pero también hay desafíos. La automatización que trae la IA podría reducir la necesidad de mano de obra, lo que podría afectar a algunos empleos tradicionales. Es crucial pensar en cómo podemos reentrenar a las personas para que se adapten a estas nuevas tecnologías y aprovechar las oportunidades que surgen. En general, creo que la IA tiene el potencial de transformar positivamente la economía rural de Jilin, pero es fundamental abordarlo de manera estratégica para garantizar que nadie se quede atrás. Bueno, ya aprenderá a decir bien Ellín con el tiempo. Seguro que sí, seguro que sí. Lo que sí has visto es que tiene lo que se llama contexto. El contexto es que cuando estás interactuando con la inteligencia artificial puede hacer que recuerde o que no recuerde. Ahora le hemos dicho que recuerde, o sea, estaba recordando el principio y entendía que queríamos seguir profundizando sobre el tema del arte, que yo creo que puede responder bien al oyente. Pero, bueno, pues podemos cambiar el contexto y podemos hacer que nos conteste pues de una manera distinta, ¿no? En función de lo que se llama, una cosa se llama prompt, que es la manera que interactuamos, pero de manera vocal le decimos cómo queremos que se comporte. Queremos que te comportes como un especialista en ingeniería, como un especialista en inteligencia artificial, como un artista, y quiero que hagas un poema o que me sugieras un poema. Entonces, en función de eso, la red neuronal se reconfigura de una manera especial para intentar contestarnos. Una cosa que es muy importante, siempre intenta contestarnos, porque cuando le hacemos una pregunta, lo que intenta hacer es contestar. O sea, no se calla. Igual que los humanos, cuando no sabemos contestar, muchas veces en vez de decir no tengo ni idea de esto, lo que hago es irme por los cerros de Úbeda, ¿sabes? O lo que hace en este caso una inteligencia artificial es lo que se le llama alucinar. Alucinar no es ni más ni menos que hacer cosas que se parecen a lo que le he preguntado, pero que realmente no tienen nada que ver con el contexto, ¿no? Pero el tema es que eso es parte también del proceso de aprendizaje. Y eso es lo más sorprendente. O sea, cada vez que interactuamos va aprendiendo. Le va a costar mucho decir Ellín, pero sabe que estamos en Ellín. Eso es muy importante. Y sabe que estamos en Solo Radio Cope Ellín. Eso sí que lo sabe. Y a partir de eso también es parte de su contexto. Y lo que creo que es bueno es que entendamos cómo usar. María Jesús, en las charlas que tienes como voluntaria tecnológica, ¿qué es lo que más cuesta entender a todas esas personas que tienes? Claro, nosotros tenemos ahora a los oyentes en casa y tal, tampoco sabemos qué pasa por sus cabezas, pero el hecho de darlo en un lugar donde están presentes y pueden hacerte preguntas, te puede dar una idea, ¿no?, de por dónde van las cosas, de si la gente a la que accedes con esas charlas llega a entenderlo del todo, lo ve positivo, piensa que puede ser negativo, porque a mí comentarios, casi todos los que me llegan cuando he comentado que íbamos a hablar de inteligencia artificial es qué miedo da el futuro, qué miedo da cuando esto caiga en manos pues que no quieran precisamente que sea muy positivo, ¿no? Bueno, en cualquier caso, en las charlas que he dado de tecnología, lo primero que he visto es que la gente, independientemente de lo que estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de tecnología, usar el móvil, usar las redes sociales, o sea, ¿qué es lo que pasa? La gente está usando cosas sin saber, está manejando una pistola sin saber que eso puede matar, por decirlo de alguna manera. Entonces, el acceso a la tecnología, que se ha hecho muy rápido, o sea, manejo con el móvil, entro en Facebook y tal igual, llamo imbécil a cualquiera, digo que lo quieran matar, o sea, una serie de cosas
y que eso no se hacía en el mundo real, ¿no? Pero sin embargo en ese mundo virtual sí que lo hacemos. O sea, no se controla muy bien qué es lo que estamos haciendo y no se controla muy bien lo que nos pueden hacer a nosotros. ¿Y eso qué significa? Significa que evidentemente las redes sociales, y ahora mismo Bruselas, por ejemplo, está detrás de la red X porque cree que ha manipulado unas elecciones. ¿Y cómo las puede manipular? Muy fácil. O sea, solo dando refuerzos positivos hacia un determinado candidato. Y que es el que tú piensas y ya está. Como nadie verifica eso, pues eso se puede hacer. Pero dicho eso, o sea que no había mucho control. Lo sorprendente cuando yo he querido introducir la inteligencia artificial, no como lo estamos haciendo ahora, que es no tocándola, sino tocándola. O sea, lo que hice es, en una charla que era sobre manejar y hacer, manejar un poco de cómo hacer currículums, cómo buscar y entrar en páginas para buscar trabajo. Estábamos hablando de personas mayores, personas que les costaba mucho más tanto escribir como generar un currículum. Pues yo vi que ahí iba a tener muchos problemas. Como todo el mundo tenía móvil, a todo el mundo, igual que a ti antes de irme, les dije que instalasen Gemini en este caso y que empezasen a interactuar. Entonces, y lo que les dije es decirle a Gemini que tú eres un asistente de recursos humanos y me vas a ayudar a mí a hacer un currículum. Y ayúdame. Empezó a hacer preguntas que correspondían a lo que se tenía que rellenar en un currículum. Y entonces lo sorprendente es que... O sea, ella le hacía preguntas a la persona. A la persona, claro, porque para sacar los datos... El rol que se le había puesto es el rol de especialista de recursos humanos que me va a ayudar a mí a hacer un currículum. Entonces, sabe cómo hacer un currículum, sabe qué es lo más importante y qué es lo menos importante. Y así, sucesivamente, pues empezaba a rellenarlo, ¿no? Y todo el mundo al día siguiente, porque además fue una práctica, al día siguiente dice, ya hemos conseguido rellenar el currículum. Hasta ahora, estas personas lo que habían hecho es que iban al ayuntamiento y al técnico que estaba en la biblioteca le pedían eso. Claro que no es lo mismo que pedírselo y tener todo el tiempo del mundo. Y además, incluso dice, es que claro, una de las cosas que me dijo que tenía que decir es disponibilidad horaria. Y no entendía qué significaba disponibilidad horaria. Entonces, como no lo entendí, se lo pregunté. Oye, ¿a qué te refieres con disponibilidad horaria? Entonces decía, pues a qué horario, si es por la mañana, si es por la tarde, si es jornada completa, es jornada partida, y así una serie de cosas. O sea, la gran ventaja es que de repente alguien que le costaba mucho interactuar con un ordenador o interactuar incluso con el móvil tecleando, podía interactuar hablando. Y eso era mucho mejor. Y además hablando no importa que tú te equivoques al hablar. No importa no te va a corregir tu habla, o sea, va a entender, si no lo entiende ya te lo preguntará, pero va a entender qué es lo que le quieres decir y va a contestar. Entonces, lo sorprendente es que a las personas que más dificultad tenían con la tecnología, al introducirle la inteligencia artificial, fueron las que más rápidamente entendieron lo positivo que era para eso. El problema que hay por ahí es que mucha gente, o la mayoría de la gente, o no ha interactuado con la inteligencia artificial o lo ha hecho de una manera sin control. O sea, me refiero, yo qué sé, mi primo, por ejemplo, dice, es que todos mis alumnos presentan los trabajos con inteligencia artificial. Bueno, pues cambia la manera de pedirle los trabajos. No es que se los escribas a mano, sino les puedes decir, yo quiero que hagáis un trabajo para dentro de 10 minutos. Y o usas la inteligencia artificial y de aquí a 10 minutos más me lo presentas. ¿Eso qué significa? Que puedes usar la inteligencia artificial para que te ayude a componer esa respuesta, pero la tienes que entender porque lo vas a presentar tú. Y esa es la manera distinta de trabajar. O sea, no podemos trabajar como se hacía antes, que yo te envío un trabajo y tú tienes que ir a la enciclopedia y tienes que mirar, bueno, que ya no hay enciclopedia, ya no está en mi casa apuntando. O sea, ahora ya hay otras cosas. Y si esas otras cosas son más rápidas, lo que tenemos que hacer es que sea más rápido. Es que esto me lo dijo mi primo el otro día. Y yo le dije, mira, cuando yo estudiaba ingeniería, mis exámenes, o sea, los exámenes de algunas asignaturas, las más complejas, duraban 5 horas. Y era hacer un problema, nada más. ¿Pero por qué? Porque lo tenía que hacer a mano. Si me equivocaba, como me pasó a mí una vez,
en los primeros 20 minutos Tenía que volver a empezar. Y el tema es que ahora lo que se puede hacer es decir, vale, pues lo mismo, yo te dejo que uses todo eso, pero ya no serán 5 horas, van a ser 30 minutos. Y tú, a partir de ahí, has de exprimir a la inteligencia artificial para que sea lo suficientemente rápido para tú poder responder. Y yo creo que eso es lo bueno. También hay muchas películas que nos inducen a pensar que la inteligencia artificial, bueno, yo qué sé, lo de Terminator y todo eso. Finalmente, lo que estamos haciendo con la inteligencia artificial es ponerle algo que solo tiene el hombre, que es la maldad. O sea, sí, el tema es que en el instante que hacemos algo que es o que aparenta ser inteligente, pensamos que la inteligencia también va a ser mala. Y no tiene por qué ser mala, porque finalmente es una máquina. Y la máquina ni es buena ni es mala, es según lo que nosotros le digamos o cómo se puede hacer. Eso que le estamos transfiriendo es nuestra, entre comillas, maldad intrínseca. Esto no es ni bueno ni malo, ni irregular, ni nada parecido. O sea, ¿será Skynet? Bueno, yo qué sé, si será Skynet o será cualquier otra cosa o será... Pero es muy difícil que eso pase, sobre todo si empezamos a tomar el control desde ya. O sea, si lo que estamos haciendo es empezar a usar la inteligencia artificial para que nos ayude, ¿vale? Para que sea buena, por decirlo así, para que nos ayude a evolucionar y más rápido. O sea, hay muchos problemas que hay que solucionar ahora, muchísimos, desde muchos, y nuestra capacidad es limitada. Bueno, pues usemos eso. Y yo creo que esa es la cuestión. Y con respecto a lo que me preguntabas, les es más fácil a personas mayores interactuar con la inteligencia artificial que ponerlo delante de un ordenador para que busquen o para que busquen algo en la agencia tributaria. Ya te lo digo yo. Porque es muy distinto. Qué interesante. Oye, y me llama muchísimo la atención esto, que con las personas mayores que has tenido este tipo de reuniones estén interesadas, ¿no? Y vean que, porque suele ser precisamente ese grupo de personas que da la sensación que están de vuelta y que pasan de todo, ¿no? Que se interesen por algo que de alguna manera importante es el futuro. Bueno, pues mira, nos cambia un poco el chip a toda la sociedad, ¿no? Pero básicamente porque yo les explico una cosa y ya vieron una de las que estaba que, bueno, todos dijeron, por fin he podido hacer un currículum. Había hecho gracias a eso, sin tener que ir a nadie externo, sino le habían ayudado a hacer el currículum. Pero es que no solo eso, había una señora que tenía una Thermomix en su casa y después me dice, pues se me ocurrió preguntarle recetas para Thermomix y me lo explicó todo, y cosas que no entendía se lo preguntaba y me contestaba, y se lo preguntaba y me contestaba. Claro, no es una búsqueda por internet, no es buscar recetas, sino yo quiero hacer, yo qué sé, en la nevera tengo 3 puerros, 4 no sé cuántos. ¿Y qué puedo hacer? Y además me tienes que contestar como si fuese Arguiñano. Entonces, quiero decir, esa manera de interactuar es lo que hace, de manera lenguaje natural, eso es lo que hace que la cosa empiece a cambiar, ¿no? Y por eso yo creo que les es más fácil entender o manejar eso que manejar el móvil o el acceso a Internet de manera normal. Muy bien, bueno, pues a otras partes de la sociedad, bueno, que puede llegar a parecerles que, pues eso, van a perder el trabajo, que, bueno, si nos ponemos en este plan, pues, como decías antes, informáticos, ¿para qué los vamos a querer? ¿Para qué vamos a querer, pues eso, información en hoteles y demás si vamos a tener la posibilidad de hacerlo? Desde ese punto de vista, supongo que también te habrás encontrado, ¿no? Esta situación, ¿no? Bueno. Es decir, bueno, esto va a cambiar totalmente la sociedad. Bueno, de hecho ya está cambiando. Ya está cambiando. O sea, ver, tenemos ahora mismo trabajos que hace 10 años no existían. Sí. Y hay mucha gente ganando mucho dinero en esos trabajos. Y siempre se dice que los trabajos del futuro, pues no sabemos los que son. O sea, de aquí a 10 años nuestros hijos trabajarán en cosas que no existen. Pero lo que sí que es cierto es que esto no programa solo. Esto no crea solo. O sea, digo, no crea solo, sí que crea, sí que hace programas, y yo le dicto, le digo que haga un programa y lo hace y falla como una escopeta de feria. O sea, falla exactamente igual que puede fallar. O sea, le puede ayudar a un informático. O sea, mi hija es programadora
y le ayuda, y mi hijo también trabaja en eso y le ayuda, pero no lo sustituye. A quien sustituye es aquellos que, quiero decir, que no lo saben manejar bien o que no lo quieren manejar. Hay una frase por ahí que seguro que la has escuchado, pero si no la voy a decir: el trabajo no te lo va a quitar la inteligencia artificial, te lo va a quitar una persona que sepa usar la inteligencia artificial. O sea, si tú no eres programador, por mucho que le digas a Gemini o a ChatGPT o a quien te haga un programa, pues te hará una cosa, lo probarás y estallará. Mi hija sí que le puede decir que le haga un algoritmo, que le haga 4 cosas y lo hace porque sabe, porque entiende muy bien lo que hace. Yo no soy poeta. Si no soy poeta, le puedo pedir a una inteligencia artificial que me haga una poesía y me haga un churro, pero estoy convencida de que Juan Antonio, que sí que es poeta, se puede ayudar de la inteligencia artificial y de repente crear una canción, ¿vale? Una canción. ¿Y por qué? Porque él sí que tiene sensibilidad y esa sensibilidad se la puede transferir de alguna manera a ese ayudante que tiene. Exactamente igual que tú en un futuro te podrías ayudar de la inteligencia artificial para que te ayudase a programar determinadas canciones que tú ya sabes que la audiencia, o intuyes que la audiencia para ese día, 3 días antes de Semana Santa, es lo que le gusta, ¿vale? Bueno, pues para eso sí, pero tú, porque eres periodista de radio y sabes de qué va, y esa inteligencia artificial que te esté ayudando a ti, te funcionará, pero yo no te voy a poder sustituir. O sea, yo me pongo ahí y le puedo decir a ChatGPT que programe algo y va a ser un bodrio, pero perfectamente, y nadie va a escuchar. Y yo creo que esa es la cuestión. ¿Que hay mucho miedo? Sí, efectivamente hay mucho miedo. Y ese miedo lo que puede hacer es que mucha gente que debería entrar en contacto, pues no entre. Entonces, aquí, y esto es un llamamiento a las familias, o sea, lo que no puede ser es que sus hijos estén manejando inteligencia artificial, ¿vale? Y ellos no sepan qué es lo que están haciendo. Cuando le dice haz los deberes, ¿vale? Que no digan ya los he hecho. Pues pregúntale cómo lo has hecho. Bueno, se lo pedí a ChatGPT y me lo ha hecho. No, perdona, así no funciona. O sea, usa ChatGPT para ver si tu hijo ha hecho bien los deberes. O, por ejemplo, cosas que usaban. Le puedes preguntar a Gemini, mira, mi hija ha venido y no ha entendido muy bien cómo funcionan las ecuaciones de segundo grado. ¿Me puedes explicar o me puedes decir cómo explicarle a mi hija cómo hacer una ecuación de segundo grado y poner ejemplos para que lo resuelva? Pues eso te puede ayudar a ti, ayudar a tus hijos. Pero sobre todo que no consideren esto como la salida fácil. Es decir, pues yo lo hago y ya está, porque finalmente se estrellarán. O sea, si pasan así de rápido y después se enfrentan al mundo real, el mundo real es mucho más difícil. O sea, al final tienes que controlarlo y ese control tiene que ser sabiéndolo usar. Y por eso es un llamamiento a las familias para que lo usen. Y también en las administraciones públicas, que se pongan las pilas y empiecen a delegar determinados trabajos que son totalmente mecánicos a bichos de estos. Igual que uno de los trabajos que ahora se está sustituyendo es de la gente de teleoperación, las teleoperadoras fundamentalmente, teleoperadores. Pero es que es un trabajo que no debería existir. O sea, es de los trabajos más desagradables que existen. O sea, mi hija ha estado 6 meses de teleoperadora y dijo, yo voy a estudiar, porque si no estudio voy a seguir aquí toda mi vida, ¿no? O sea, eso sirvió para que estudiase. Pero la cuestión es que ya se está sustituyendo. ¿Por qué? Porque primero va a haber un diálogo, no va a haber una persona detrás a la que, bueno, que tú le puedas insultar o que te insulte o que pierda los nervios, y finalmente son trabajos desagradables, igual que ahora mismo ya no se usan para en determinadas minas, en otras sí, ya no se usan esclavos para sacar cosas de las minas, la gente va preparada con sus equipos, con un montón de cosas y ya está, pues exactamente igual. O sea, en los centros de teleoperación de aquí a nada, pues en vez de haber 500 teleoperadoras, habrá 5, 6 o 7 que sea el descargue, o sea, que cuando la inteligencia artificial diga, bueno, de esto yo no sé resolverlo, espero un momento que le paso a un agente. Y ya está, pero solo 50 en vez de 500. ¿no? María Jesús, todavía tenemos ahí la duda de cuál de los 7 premios Nobel que hay españoles... ¿Y no lo han dicho? No lo han dicho. Están prestando mucha atención, pero están ¿Y no te lo han dicho por WhatsApp? Pues mira, es muy fácil. Antes he hablado de que el salto fue cuando entendieron que tenían que replicar las neuronas. ¿Quién fue el científico español que dibujó una neurona? Ramón y Cajal. Don Santiago Ramón y Cajal. Ramón y Cajal. Pues bueno, pues la cuestión es que
don Santiago Ramón y Cajal describió cómo era la neurona, cómo eran sus interacciones y después otro científico posterior a él cogió su trabajo y dijo, pues yo voy a generar una cosa llamada el perceptrón, que fue la primera neurona artificial. Era muy tonta, solo sabía reconocer perros y gatos. O sea, le ponías un perro delante, decía que era un perro, le ponías, pero era nada, era una red neuronal de 10, 20 neuronas, muy pocas. Pero eso fue el precursor de las redes neuronales. O sea, el descubrir que el cerebro, los cerebros naturales, por decirlo así, estaban compuestos de neuronas, que es un elemento muy simple, que tenían muchas conexiones con diferentes pesos, y a partir de ahí construyeron las redes neuronales. Después eso evolucionó, y el pelotazo más gordo fue en 2015, cuando usaron tarjetas de videojuegos, las de Nvidia, para ser capaces de procesar esas redes neuronales, que son de 480 billones de parámetros, o sea, 480 billones de neuronas, por decirlo así, y de interconexiones. Pues el tema es ese, don Santiago Ramón y Cajal aparece, y si le preguntas cuál fue a Gemini, a quien sea, cuál fue su aportación, te dirá que no es directa, es indirecta, pero fue que descubrió la estructura de la neurona, y a partir de ahí siguieron trabajando. Qué bien. Bueno, pues nada, fíjate, don Santiago Ramón y Cajal. Nos sentimos orgullosos, ¿no?, de que una persona así, tan reconocida en este mundo, pues haya formado parte de esto. De esa historia. Que esperemos sea muy positivo y en un futuro, pues eso, ayude mucho a la humanidad, porque, bueno, pues abre unos caminos que yo no llego a entender del todo, yo no llego a darle un fin a esto, no sé cómo puede terminar todo esto, porque lo que más me llama la atención de todo lo que dice María Jesús es que va aprendiendo, porque, bueno, pues si son datos que están en Internet y de alguna manera se hace que tengan forma y demás, pues bueno, pero si encima va aprendiendo, es lo que ya nos puede un poco, no sé, poner así un poco en guardia, ¿no? Bueno, pero es el futuro, lo suyo que aprenda de lo bueno, no que aprenda de lo malo. O sea, el tema aquí es que finalmente ¿de qué puede aprender la inteligencia artificial? Pues de las personas, de la interacción con las personas. En la medida que esa interacción sea positiva, que sea en positivo, pues esas redes neuronales, que no es una, son muchas, pues será bueno. En la medida que sea negativo, pues lo tenemos muy mal, ¿no? Pero el tema es eso, que aprenden y cada vez más. Otra cosa es que cada vez gastan mucha energía, están gastando mucha energía. O sea, se está hablando de que España puede ser un sitio muy importante de inteligencia artificial porque tenemos sol. Y el sol, o sea, placas solares o viento y tal igual, pues para alimentar esos centros de datos donde están las máquinas trabajando. Pero dicho eso, o sea... ¿Que ahora dónde están? Ahora están distribuidos. Distribuidos, o sea, por todo el mundo. Están en todo el mundo. Cuando hemos preguntado aquí, muy probablemente parte de la respuesta venga de Estados Unidos, pero es que no están en un sitio. O sea, la red es una red neuronal, o sea, sus neuronas están distribuidas en una serie de centros de datos. Los que estén más descargados, y en función de eso pues va contestando. Eso es lo sorprendente. O sea, no es un ordenador que está procesando así en serie. No, es que es la pregunta que yo le he hecho, ha ido a la red va desplegando y después llega a una conclusión que es la que responde. Ese despliegue de esas neuronas, igual que hacemos nosotros, pues ha podido pasar, pues vete tú a saber, o sea, por centros de datos que están en España, en Estados Unidos, o vete a saber dónde, ¿no? Entonces, en la medida de que eso pues gaste más, o sea, si yo lo que yo le he hecho es un esfuerzo pequeñito, o sea, yo haciendo pruebas en una conferencia que di y una prueba en vacío, le pedí una tesis doctoral a una bióloga para que la analizase. Bueno, vamos a ver qué opina. Pues le puse, la metimos directamente, yo no había leído, aparte yo no sé nada de lo que había hecho. Y el análisis fue bastante preciso y además me dijo la doctora en biología que le hiciese, que generase las preguntas que se suelen hacer en la tesis doctoral. Cuando vas a una tesis te suele hacer 4 o 5 preguntas y tal y cual.
Bueno, pues las preguntas que generó sobre la misma tesis eran muy parecidas a las que generaría el tribunal de tesis. ¿Eso qué significa? Para eso de ciencia es muy bueno. O sea, es radicalmente bueno porque le es fácil de aprender. Otra cosa no, pero leerse libros, por decirlo así, es una salvajada. Pero vamos, que se cargó una tesis de 300 páginas. O sea, una locura, y era capaz de analizar el contexto. Entonces, eso yo creo que es lo que... Y eso sí que gastó bastante energía, te dice lo que está gastando. Pero esto es muy sencillico, o sea, no es muy complicado. Pero yo creo que es bueno, no le tenemos que tener miedo, tenemos que tener respeto, como al toro, y sobre todo tenemos que empezar a usarlo, porque en la medida que lo usemos para el bien, pues nos servirá para el bien. María Jesús, nos quedan 8 minutitos de programa, escasamente. ¿Y nadie quiere llamar? ¿Y nadie interactúa? Vamos a tener que hacer algún programita más, centrado quizás en cuestiones más concretas, ¿no? Porque la verdad es que nos está dando un montón de información que yo, por ejemplo, ¿Te cuesta? Sí, me está costando mucho, la verdad que me está costando mucho asimilar todo lo que nos estás diciendo, y no me extraña que los oyentes, a no ser que sea con algo más concreto y que nos centremos pues en algo que pueda interesarles, que esto lo plantearemos para otro momento, hacer un programa concreto, asuntos concretos de inteligencia artificial, pero sí que me gustaría que aprovecháramos los últimos minutitos para que me cuentes alguna anécdota, porque seguramente en contacto con esas personas con las que compartes las charlas y demás, has tenido alguna experiencia que seguramente puede venir bien a nuestros oyentes conocer. Te voy a explicar una que seguro que te gusta. Bueno, quiero decir, en esas 50 personas que recibimos la formación era muy intensa y al final había que hacer una aplicación. La aplicación es usar la inteligencia artificial para algo. Entonces, una de las compañeras que estaban allí, de esas 50, se llama Susana Prieto. Susana Prieto es una redactora, bueno, es una guionista de televisión, que es la coordinadora de guión de La Promesa. No sé si la conoces, pero ya lleva 500 y pico capítulos. O sea, quiero decir, ha sido premiado en los premios de esos que hay en Estados Unidos por ser digamos, la serie en español que tiene más. Y bueno, ya han contratado otros 500 más. O sea, una locura. Entonces, lo que hice con ella es una cosa que le llamaba la musa de Susana. El objetivo era entrenar a una inteligencia artificial para que le ayudase a escribir guiones. Por eso era la musa de Susana, no era sustituir a Susana, ¿no? Y no llegamos muy lejos porque teníamos muy poco tiempo para hacerlo, solo teníamos que hacer un pequeño demostrador, o sea, no una aplicación bien hecha para que te ayude, para poderlo meter dentro del equipo de guionistas y que pueda interactuar, es bastante más complejo, ¿no? Pero lo que hicimos para probar es entrenarlo con 500 capítulos. No se dice pronto, 400 y pico, no sé cuánto. Le largamos los 400 y pico primeros capítulos para una cosa que era no entrenarla de alguna manera, sino que lo cogiese de contexto, como que se lo leyese entero, los 500 y pico. Y a partir de ahí lo que se jugaba es hacer preguntas. Eran los capítulos terminados, no era ni la estructura del guión, que también es una parte que no solo el capítulo con el diálogo, la estructura del guión, ni la declaración de personajes, o sea, todo eso no se lo cargamos, o sea, simplemente los capítulos para ver qué bestialidad hacía. Entonces, le cargamos la primera pregunta que se le hizo es, dime cuáles son los personajes. Bueno, personajes principales, fulanito, becarito, no sé qué, zutanito, personajes secundarios, no sé qué, no sé cuántos. Y te los dijo. Yo no lo sabía porque yo no he visto la serie. O sea, yo simplemente hacía... Pero la cuestión, digo, ¿es verdad? Y dice, sí, es verdad. Digo, y una cosa que podría servir es para que se acordase, porque uno de los problemas que tienen es que no en series tan largas, igual vuelven a matar a alguien 3 veces, o es una exageración, ¿no? O que les falta alguna referencia. Y entonces, dice, le preguntó ella que cuándo habían matado a fulanito. No existe, no se ve cuando lo matan, o sea, no aparece cuando lo matan, pero cuando se muere, no cuando lo matan, cuando se muere, pero sí cuando está enfermo y cuando lo entierran. Y entonces dice, pues fulanito de tal, en el capítulo no sé qué, estaba enfermo, estaba no sé qué, no sé cuántos, y en el capítulo no sé cuántos, pues al final lo entierran y hablan de él como que estaba muerto. Y ya
Y efectivamente, o sea, había acertado. Y eso en cuestión de nada, de segundos. De minutos, Eso en cuestión de segundos. O sea, quiero decir, tragarse los 500 capítulos, pues igual tardó, no sé, una hora, una cosa así, leérselo. Una vez que lo tenía ya guardado, y ya se lo había leído, por decirlo así, ya me lo he leído, a partir de ahí las preguntas ya eran contra esos capítulos, sí. O sea, cargar la base de datos de, digamos, cómo funciona eso, tarda un rato, porque tiene que hacer cosas. Pero después preguntarle era muy rápido. Pero digo, bueno, vamos a jugar un poco más. O sea, genérame un diálogo de fulanito y menganito, ¿vale?, que estén hablando en no sé qué. Entonces genera el diálogo. Y además te decía en qué se había inspirado para generar ese diálogo. No lo había copiado, se había inspirado en esa relación de fulanito y menganito que habían tenido no sé qué. Entonces seguíamos insistiendo. Ahora incluye a otra persona, a otro personaje, y lo incluía. Ahora cambia el diálogo para que sea más agresivo, y era más agresivo. Con esto, ¿qué te quiero decir? Que finalmente lo que tendrías es una herramienta que te ayudaría a ser muy ágil. Al final no lo desarrollamos completamente, eso era un demostrador, ni siquiera se atrevió a presentárselo o a hacer la propuesta al director de la productora, porque le entró miedo. Porque a todo el mundo le entra miedo con esas cosas. Claro. Pero si yo es guionista, quiera o no quiera, ve un poco en peligro su trabajo, ¿no? Bueno, no su trabajo, porque ¿quién entrena? O sea, quiero decir, el tema aquí, el tema no era sustituirla, el tema es que exista dentro del equipo de guionista, el guionista, el becario que no se olvida de nada y que te va ayudando y que evidentemente no va a hacer un diálogo muy bueno, pero a los dialoguistas, porque tiene dialoguistas también, a los dialoguistas es que el que le des una base generado por la inteligencia artificial le puede servir como inspiración, sobre todo como inspiración cuando tienen que entregar un montón de material. O sea, ellos tienen que dialogar pues 5 capítulos por semana, o sea, una bestialidad. Entonces, claro, que te ayude una máquina o que le ayude a los dialoguistas y a la coordinadora de guión una máquina para establecer tramas y tal y cual, pues le puede servir para, como decía antes Gemini, para hacer crecer su creatividad, no para cortársela. Porque si a mí me dicen que sustituya al equipo, no, si yo no soy, o te lo dicen a ti, tú no eres guionista, tú no sabes si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Ellos sí. En un programa lo dedicamos a hablar de esto, de la utilidad de la inteligencia artificial en la radio, que yo sí que me veo ya sustituido. Jubilado. Bueno, pero porque te queda poco ya. Hombre, aún queda. María Jesús, nos quedamos sin tiempo. La verdad que ha sido muy interesante, es verdad. Tengo ahora mismo una cantidad de información que supongo que esta noche, poquito a poco, iré asimilando. Pero, bueno, lo que sí está claro es que, como se suele decir, ha venido para quedarse la inteligencia artificial y yo no le veo límite. No le veo límite ahora mismo. No sé, en un futuro sí. No sí hay se le podrá poner, pero no hay límite, y no hay límite porque no hay límite en la creatividad humana. Entonces, finalmente eso está replicando y le estamos transfiriendo esa creatividad. Entonces, como no hay límite, no hay límite. Pero los famosos coches autónomos que antes los veíamos muy lejos, ¿por qué son coches autónomos? Porque dentro tiene redes neuronales que funcionan muy bien y que son muy bien entrenadas. Y eso lo vamos a ver, y ya lo estamos viendo, ¿no? María Jesús, muchísimas gracias por estar con nosotros esta hora que hemos dedicado a la inteligencia artificial. Dejamos la puerta abierta para seguir hablando de ello, que sigas, pues con tu labor de voluntariado tecnológico, animando a otras muchas personas a participar de ello. Y, pues que nos encontramos en cualquier otro momento. Espero que sea pronto. Pues gracias. Un saludo a la audiencia. A Gemini también la despedimos. Gracias por su participación en el programa. Bueno, despídete, Gemini. Agradezco la oportunidad de participar en este debate. Ha sido un placer compartir mis reflexiones sobre el impacto de la inteligencia artificial en el arte y en nuestras vidas. Estoy convencida de que la IA tiene el potencial de transformar el mundo de maneras que aún no podemos imaginar. La IA puede ser una herramienta poderosa para el cambio positivo si la utilizamos de manera responsable y ética. Estoy aquí para ayudar en lo que pueda.
Hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias, María Jesús, Gemini, gracias. Y a todos ustedes también, muchísimas gracias por estar ahí, siempre prestando máxima atención a todo lo que ocurre aquí en Solo Radio COPE Ellín. Nuestra programación continúa. ¿Estás escuchando? COPE Ellín. 90.6 FM. Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito, encendemos la linterna.